Gracias por acompañarnos, amigos, en otra edición de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Isabel Díaz Monsalve con toda la información de la Iglesia para ustedes. Y estos son los titulares de hoy. Por Cuaresma lanzan desafío de 30 días para hombres católicos. Obispos de Estados Unidos rezan por víctimas de tiroteo en escuela de Florida. Empezamos el noticiero con una noticia propicia para este tiempo de Cuaresma, en el que todos estamos llamados a convertirnos y acercarnos más a Jesús. Por ese motivo se lanzó en Estados Unidos un desafío para todos los hombres que quieran vivir un auténtico catolicismo masculino. Rise Up and Be a Man, que en español significa levántate y sé un hombre, es el nuevo desafío de 30 días que inició el pasado miércoles de ceniza y que traza acciones diarias para hombres que esperan vivir un auténtico catolicismo masculino. En declaraciones a CNA, agencia en inglés del grupo ASI, el co-creador de esta propuesta y presentador de EWTN Live Catholic, Chris Stefanick, aseguró que este programa está arraigado en 4 identidades principales que resumen la masculinidad. La primera es el llamado a la paternidad, la segunda, el saber que todos son hijos, la tercera, que todos son hermanos y la última, que todos los hombres son esposos. El desafío ofrece reflexiones para cada día a través de videos que se adaptan a los estados de vida de los participantes, solteros, casados, con o sin hijos, divorciados, separados o viudos. De esta manera, los que sean parte del desafío recibirán a través de correos electrónicos testimonios y retos para vivir una Cuaresma virtuosa. Stefanick asegura que lo que se busca con este proyecto es formar una comunión de hombres orando unos por otros a medida que pasan por cada desafío, creando hábitos sostenibles de por vida y no caminos temporales. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Roma, Álvaro de Juana, quien nos contará sobre la audiencia que tuvo el Papa Francisco en el Vaticano. Adelante, Álvaro. Eddie, Isabel, bueno, como podéis observar, día lluvioso aquí en Roma, en una audiencia general que ha coincidido también con el miércoles de ceniza. ¿Qué importancia tiene el credo en la misa y la oración de los fieles? Pues a esta y a otras preguntas el Papa ha contestado en su catequesis. Queridos hermanos, en la misa, tras la proclamación de las lecturas bíblicas y de la homilía, guardamos un tiempo de silencio para que se pueda sedimentar en el corazón todo lo que se ha escuchado y se concreten propósitos de adhesión a lo que el Espíritu sugiere a cada uno. Después se recita el credo, con el que toda la asamblea litúrgica da su asentimiento y su respuesta a la palabra de Dios que se ha proclamado y vuelve a meditar y profesar los grandes misterios de la fe antes de celebrarlos en la Eucaristía. El símbolo pone de manifiesto la unión entre el bautismo y la Eucaristía. La fe de todo bautizado se inserta en la fe recibida de los apóstoles y su unión a Cristo se actualiza en la celebración de la Eucaristía. A continuación, la oración universal expresa la respuesta a la palabra de Dios que ha sido acogida con fe. En esta oración, los fieles se dirigen a Dios con la confianza de ser escuchados en su petición y hacen suya la mirada de Dios que se preocupa por todos sus hijos. Y quizás muchos lectores de Aciprensa y espectadores de nuestra televisión recuerden que el Vaticano ha sido invitado como observador a los Juegos Olímpicos de Invierno. Nosotros hemos querido conocer el porqué y hemos también hablado con la persona que ha encabezado la delegación oficial. Esto es lo que nos ha contado. El compromiso del Vaticano hacia el deporte no es en realidad del Vaticano, es de la Iglesia. Y no es solo hacia el deporte, sino hacia todas las realidades humanas, sobre todo hacia aquellas realidades humanas que tocan más de cerca el corazón de las personas. El deporte, a lo largo de la historia, en sus distintas manifestaciones, en todas las culturas, manifestaciones más o menos deportivas, ocupan un papel importantísimo en el corazón y en la vida de las personas. Por lo tanto, la Iglesia no puede desinteresarse de un fenómeno cultural de nuestro tiempo, como es el deporte, que despierta pasiones, las más nobles y las más bajas. Un deporte que cotidianamente, en la vida cotidiana, en la vida semanal de muchas personas, constituye un rito.
tanto el deporte contemplado como el deporte practicado. Por otra parte, no olvidemos lo que ha dicho Papa Francisco desde el comienzo de su pontificado, que es la atención a las periferias. Periferias existenciales, periferias degradadas de las ciudades y también estos mundos que están lejos de, digamos, la vida habitual de la Iglesia, en los que la Iglesia también tiene que hacerse presente con discreción y con prudencia, llevando el Evangelio de Cristo. Edi, Isabel, si os parece bien, regresamos próximamente aquí, desde Roma, en EWTN Noticias. Muchas gracias, Álvaro. Ahora cambiamos el tono de la información para contarles que una investigación periodística reveló que un grupo de trabajadores de la ONG británica Oxfam habría organizado orgías y contratado prostitutas mientras llevaban asistencia tras el terremoto que golpeó Haití en 2010. El diario The Times de Londres presentó hace poco un informe en el cual se reveló que trabajadores de la ONG británica Oxfam realizaron fiestas con prostitutas menores de edad en Haití mientras brindaban ayuda tras el devastador terremoto que golpeó dicho país en 2010. El destape ha puesto a la organización, conocida por promover el aborto y la agenda LGTB, en la mira del gobierno británico. El embajador de Haití en Reino Unido, Bokit Edmond, expresó su indignación luego de enterarse del escándalo cometido por la ONG. Una de las sorpresas que tuve mientras leí el artículo fue que la entonces directora ejecutiva de Oxfam, Barbara Stocking, mencionó que una de las razones por las que esos crímenes no fueron denunciados fue porque creían que no se habría podido hacer nada al respecto, lo cual realmente es un insulto a mi país. De igual manera, el embajador haitiano aseguró que los altos mandos en Londres se enteraron del asunto en su momento, pero decidieron encubrir el hecho. No fue un intento, fue un encubrimiento, porque los altos ejecutivos aquí en Londres fueron informados, obtuvieron un informe y el responsable allá incluso aceptó su culpa. Sin embargo, le permitieron salir del país y el grupo salió de una manera tan digna, mientras las víctimas perdieron su dignidad y no se hizo nada al respecto. Por otro lado, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido criticó duramente a la organización benéfica por su falta de transparencia al momento de pedir información que Oxfam proporcionó cuando notificó por primera vez el suceso. Este no sería el único caso de abusos cometidos por Oxfam durante sus campañas de ayuda humanitaria, ya que anteriormente fue denunciada por haber realizado fiestas sexuales en Liberia y Chad. El principal acusado es Roland Van Houwelingen, quien luego de conocerse internamente el escándalo de Haití fue invitado a renunciar junto con otros miembros. Oxfam negó haber encubierto los casos en Chad y Haití, pero a pesar de haber realizado una investigación interna, no los reportaron a las autoridades policiales ni a la Charity Commission, órgano que supervisa las agencias de caridad y organismos no gubernamentales en Reino Unido. Por otro lado, el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido criticó duramente a la organización benéfica por su falta de transparencia al momento de pedir información que Oxfam proporcionó cuando notificó por primera vez el suceso. En Italia, más de 10.000 migrantes viven en las calles en condiciones deplorables, a raíz de quedar fuera del sistema de acogida que brinda este país europeo. De acuerdo a un informe de Médicos Sin Fronteras, una organización de ayuda humanitaria internacional, más de 10.000 inmigrantes que llegaron a Italia viven en condiciones deplorables. Estos migrantes sin hogar quedarán fuera del sistema de acogida que brindan los centros formales del gobierno italiano. Por ello, se encuentran varados a las afueras de la ciudad, muchas veces sin acceso a agua potable, electricidad o sistemas de salud. Hay miles de personas, solo conocemos a 10.000 a quienes se les corta el sistema de acogida y se les obliga a vivir en lugares inapropiados para una vida digna. Llevamos a cabo un censo y registramos 47 lugares que se encuentran a las afueras de las ciudades o en áreas rurales, a menudo cerca de donde se brinda empleos para la agricultura. En estos sitios encontramos personas vulnerables, entre ellas mujeres embarazadas e incluso personas que sufrieron abusos durante el curso de su migración. Giuseppe De Molla, oficial de la Defensoría de Médicos Sin Fronteras, Italia, declaró que el informe pone en evidencia la falta de cobertura a los migrantes solicitantes de asilo que se encuentran a la espera de documentos para ser alojados. En particular, en el informe hablamos de migrantes que intentan acceder al procedimiento de asilo. En Italia, la normativa dice que en el momento en el que el migrante manifiesta la intención de solicitar asilo, se debe activar la acogida, pero esto no sucede en algunas áreas en particular.
Por otro lado, también se dio a conocer que muchos de los refugiados no buscan asilo en Italia, ya que tienen la esperanza de trasladarse a otros países de Europa y de ese modo puedan unirse a otras comunidades. Cambiamos de información para contarles que lamentablemente un nuevo tiroteo en una escuela de Estados Unidos acabó con la vida de varias personas. Ante esto, el Papa Francisco y los obispos estadounidenses se solidarizaron con los afectados por este deplorable ataque. El pasado miércoles 14 de febrero, una persona armada abrió fuego en una escuela secundaria en Florida, sureste de Estados Unidos. La oficina del sheriff del condado informó que hasta el cierre de esta edición, 17 personas perdieron la vida y unas 15 personas quedaron heridas. La policía detuvo a un sospechoso identificado como Nicolás Cruz, de 19 años, quien habría sido exalumno de la institución y fue expulsado por mala conducta. Ante esto, el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Wensky, manifestó su tristeza a través de un comunicado y aseguró sus oraciones por los afectados. Asimismo, Monseñor Wensky señaló que todos se encuentran indignados tras saber que niños inocentes son víctimas de una violencia absurda e hizo un llamado a unirse como comunidad para apoyarse mutuamente en este momento de dolor. Luego de conocer estos lamentables hechos, el Papa Francisco envió un telegrama al arzobispo de Miami asegurando estar profundamente entristecido por la noticia y ofreció su cercanía espiritual asegurando sus oraciones por el eterno descanso de los fallecidos. Por su parte, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, el cardenal Daniel DiNardo, afirmó que los obispos estadounidenses se encuentran profundamente entristecidos por la tragedia ocurrida en Florida y piden que la misericordia de Dios conforte a las familias de los heridos y fallecidos. Y en Estados Unidos se llevará a cabo un importante congreso de formación y evangelización catequética para líderes de comunidades, parroquias y colegios. Veamos. El próximo 3 y 4 de marzo, la diócesis de Phoenix, en Estados Unidos, llevará a cabo la Expo Católica 2018, un congreso anual centrado en la evangelización y catequesis que convoca a diversos conferencistas internacionales. El evento es auspiciado por la Oficina Hispana de Catequesis y Evangelización de la Diócesis y se llevará a cabo de 8 de la mañana a 5 de la tarde en el Centro de Convenciones de Phoenix. Entre los conferencistas invitados se encuentra el director de EWTN Noticias y del Grupo ASI, Alejandro Bermúdez, así como Noel Díaz, fundador del apostolado El Sembrador ESNE, y el doctor Hoffman Ospino, profesor asistente de Ministerios Hispanos y Educación Religiosa en Boston College School of Theology and Ministry. El objetivo de este encuentro es proporcionar un lugar de formación y recursos para todos los líderes, directores y coordinadores de educación religiosa, catequistas y agentes de evangelización en Phoenix. El congreso también contará con exposiciones de arte y conciertos. Para más información pueden escribir al correo electrónico que aparece en pantalla. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Iglesia aprueba el milagro número 70 atribuido a intercesión de la Virgen de Lourdes. Sacerdote advierte sobre existencia de ateísmo moderno. Y ya salió el tráiler de la película Dos Coronas, que narra la vida de San Maximiliano Kolbe. Ya volvemos con más en EWTN Noticias. Continuamos con más información. En Francia, a través de una declaración oficial, el obispo de Beauvais dio a conocer el reconocimiento del milagro número 70 atribuido a la intercesión de la Virgen de Lourdes, el cual consiste en la curación de una religiosa que no podía caminar sin ayuda y peregrinó al santuario mariano en 2008. En el marco de la Jornada Mundial del Enfermo, la Iglesia Católica reconoció el milagro número 70, atribuido a la intercesión de la Virgen de Lourdes. Se trata de la curación de la hermana Bernadette Murió, quien padeció durante años el síndrome de cola de caballo, un tipo de estenosis raquídea que afecta a un conjunto de nervios situados al final de la médula espinal, haciendo que no pueda caminar sin ayuda. Sin embargo, 4 días después de realizar una peregrinación al santuario de Lourdes, por recomendación de su médico, la hermana Bernadette presenció la curación en su cuerpo mientras se encontraba en una adoración. Eran las 17:45 de la tarde. Yo estaba parada para la Sagrada Comunión y sentí que todo mi cuerpo se relajaba. Me sentí muy cómoda de pronto, con un calor corriendo en mí, pero no sabía lo que estaba pasando, así que no me hice ninguna pregunta. Después de la adoración, a las 6 de la tarde volví a mi habitación y escuché una voz que me decía que me quitaran los aparatos para caminar.
¿Qué había pasado? No lo sé. En un acto de fe, me quité todo y pensé en el Evangelio, cuando Jesús dice, toma tu camilla y anda. Para mi sorpresa, cuando me quité el corce y la férula, mi pie se había enderezado y podía moverlo y no me dolió. Al día siguiente di un paseo de 5 kilómetros en el bosque y estaba muy sorprendida de verme sin todos mis dispositivos médicos. Luego de esto, la religiosa de 79 años, perteneciente a las franciscanas Oblatas del Sagrado Corazón de Jesús, decidió acudir en el 2008 al Comité Médico Internacional de Lourdes, quienes luego de 8 años, tras una serie de pruebas y exámenes realizados durante la investigación, concluyeron que la curación de la hermana es inexplicable en el estado actual de los conocimientos científicos. Así lo expresó Sandro de Francisis, presidente de la Oficina de Observaciones Médicas de Lourdes. Puedes tener una enfermedad muy grave que puede desaparecer, pero siempre hay una explicación. En el caso de Bernadette murió, estábamos seguros de que no había ninguna explicación posible. Ella hizo todo lo médicamente y humanamente posible, sin ningún resultado. Sin embargo, días después de regresar de Lourdes, experimentó este momento y en pocas horas regresó a una vida normal. La hermana Bernadette murió. Contó que al estar en la gruta de Lourdes sintió la presencia misteriosa de María y de la pequeña Bernardita y afirmó que no pidió su curación, sino la conversión del corazón y la fuerza para proseguir su camino. Desde que la Virgen Santísima habló con Bernardita hace más de 150 años en Lourdes, han habido miles de milagros reconocidos por el Buró Médico que fue establecido para el estudio de estos milagros. La Iglesia ha reconocido 70 de ellos con este último. Por otro lado, el padre Gustavo Lombardo, perteneciente al Instituto del Verbo Encarnado, publicó un video a través de la red social Facebook en el que advierte sobre un nuevo ateísmo moderno. A través de un video publicado en la página de Facebook Voz Católica, el padre Gustavo Lombardo, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, advirtió que la dictadura del relativismo que se vive hoy está llevando a la sociedad a un ateísmo moderno, en el cual cada hombre se cree Dios con la capacidad de decir qué está bien y qué está mal. Lo que es cierto es que vivimos en un relativismo, es decir, que cada uno tiene su verdad, entre comillas, se trata de imponer ese pensamiento. Y el que dice lo contrario, entonces, el que afirma que hay una verdad o que hay algo que es verdad, a pesar de que opine uno una cosa y otro otra, entonces es censurado, se le aplica la conocida conspiración del silencio. El presbítero explicó que la verdad está muy relacionada con el ser. Sin embargo, agregó que la existencia del ser depende de Dios. Pero el ser, la realidad, no depende de nosotros. ¿Y qué pasa? Cuando uno niega eso, cuando uno hace depender la verdad y en definitiva el ser del pensamiento, termina negando el ser con mayúscula que es Dios. Por eso es que el relativismo nos lleva de la mano al ateísmo. Asimismo, el padre Gustavo enfatizó que no se trata de un ateísmo como en la antigüedad, donde se negaba la existencia de Dios, sino de un ateísmo moderno que asegura ser Dios. Por otro lado, el presbítero indicó que una prueba de que el bien y el mal existen se da cuando uno expresa algo que no es políticamente correcto para la parte dominante de la sociedad. Entonces se ve esa persecución que en definitiva es una astillita de la cruz del Señor. No nos vamos a comparar con Él, pero así como el Señor vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, así el que trata de afirmar la verdad, que en definitiva es hablar de Cristo, también sufre algo muy pequeñito de lo que Él sufrió. Finalmente, el sacerdote exhortó a no dejar de decir la verdad, con cariño y prudencia, como nos lo enseña el Señor, pero sin dejar de decir las cosas que están bien o mal. Hace unos días los obispos de Panamá tuvieron su 207 asamblea plenaria en la que trataron temas como la defensa de la vida, el matrimonio y por supuesto hablaron sobre la próxima Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en su país en enero de 2019. Para profundizar en estos temas estamos enlazados vía Skype con el cardenal José Luis Lacunza, obispo de la diócesis de David en Panamá. Monseñor, bienvenido a EWTN Noticias. Gracias, igualmente. Monseñor, cuéntenos por favor cuáles fueron las conclusiones y los desafíos de los obispos que estuvieron en la 207 Asamblea Plenaria. Al terminar la asamblea dimos un comunicado donde se abordaban los temas fundamentales para nosotros en el ámbito social y en el ámbito eclesial. Y evidentemente en el ámbito social un tema
ya muy redundante porque lleva tiempo dando vueltas, es el tema de la corrupción y de la, diríamos, no sé si impunidad como tal o la justicia tardía, demorada, que no se acaban de completar los casos con el riesgo de que puedan prescribir o puedan terminarse sin una solución. Y en el ámbito eclesial, pues aparte del tema de la Jornada Mundial de la Juventud, que es el tema que nos tiene ahora mismo a todos metidos de lleno, pues también las amenazas que la Iglesia confronta, sobre todo con los temas de la ideología de género en lo referente al matrimonio igualitario. Hemos sostenido y defendido una y otra vez que no vemos ninguna razón legal para que Panamá se asuma lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictaminado ante una consulta de Costa Rica, y creemos que tenemos suficiente legislación como para manejar este tema con la Constitución y con las leyes vigentes. De todas formas, apelamos a que los laicos asuman su rol fundamental y asuman ellos también su presencia en estas actividades legales. Monseñor, cuéntenos por favor cómo se están preparando de cara a la Jornada Mundial de la Juventud 2019 y qué frutos esperan para el país. Bueno, estamos en preparación desde el momento en que el Papa ya en Polonia designó a Panamá como la siguiente sede de la JMJ. Y esto ha llevado consigo organizar una serie de estructuras, de comités, de organismos a nivel nacional y en las distintas diócesis para garantizar la acogida de los peregrinos. Y todo esto, pues en este momento está todavía un poquito más agudizado porque, como ustedes deben saber, el domingo pasado, al término del Ángelus, el Papa Francisco se inscribió como el primer peregrino de la JMJ 2019, con lo cual se ha abierto ya la inscripción de peregrinos y que ya a partir de este momento cualquier peregrino que quiera inscribirse tiene que acceder a la página web de la JMJ y ahí realizar los trámites correspondientes. Ante esta inscripción del Papa Francisco, los obispos panameños nos inscribiremos todos el próximo domingo en Atalaya, una basílica menor en la diócesis de Santiago de Veraguas, que acoge una romería todos los años, el primer domingo de Cuaresma, en la cual participamos todos los obispos. Al término de la misa de ese domingo, todos los obispos panameños y 2 jóvenes en representación de cada diócesis realizaremos el trámite de la inscripción como peregrinos. Muchas gracias, Monseñor, por todo lo que nos ha contado y Dios lo bendiga. Gracias a ustedes por la oportunidad, que Dios les colme de abundantes bendiciones y una santa Cuaresma. Recientemente, la distribuidora de cine independiente Bosco Films ha dado a conocer el nuevo tráiler de la película Dos Coronas, que narra hechos de la vida de San Maximiliano Kolbe, quien es probablemente una de las figuras más conocidas e internacionales de Polonia. El film contiene declaraciones de expertos y de personas que conocieron al santo y que quedaron impactados por sus palabras y sus acciones. Veamos. Satán gobernará sobre el Vaticano. El Papa será esclavizado por Satán. Nunca olvidaré las palabras que leí en uno de los pósters en la plaza de San Pedro. Esta pequeña W representa nuestra libre voluntad. Y esta gran W, la voluntad de Dios. No pudo convencernos de viajar a la Luna.
Así que ahora espera que publiquemos un periódico. Gracias. Respetados padres, mi objetivo es establecer una misión en Japón y luego en China e India. Padre, ¿habla japonés? No. ¿Y usted, padre, tiene dinero? No tengo. El padre Kolbe llegó a Japón el 24 de abril de 1930. Padre Zeno, ¿no cree que esto debería estar atornillado? No, ¿para qué? ¡Salgamos de aquí! Va a haber una batalla. Y quien gane dependerá de ti. Solo de ti. Prometiste una masacre, ¿verdad? ¿Dónde conseguiste el dinero? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Colocó su mano sobre mi hombro y dijo: esperanza. Solo hay esperanza. Ayudan muchísimo estas películas de Santos, Eddie, porque nos animan a seguir en este gran camino y la vida de San Maximiliano Kolbe, que es muy inspiradora para entregar la vida por otros. Así es, San Maximiliano es una luz en medio de la mayor oscuridad del siglo XX y nos ilumina hasta nuestros días para que seamos luz también nosotros. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta edición de EWTN Noticias. Les agradecemos mucho su participación. Que tengan un muy buen día.